¿Qué tal, familia? ¿Cómo estás? Espero te encuentres bien. Todavía estamos aquí reuniéndonos de manera virtual, también confiando y orando que pronto nos podamos congregar juntos. Y pues bueno, te invito a que permanezcas en oración y que seamos pacientes y que bueno, también por otro lado, esperando y confiando en que no te haga falta nada y que estés bien de salud. Y pues bueno, vamos a continuar nuestro estudio en Hebreos. Vamos al capítulo 3 y pues bueno, leemos del verso 1 al 6 y pues oramos y entramos a la enseñanza. Dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considera al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel, al que constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que lo hizo, porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre toda su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Dios, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú hablándonos en esta mañana, que seas tú dirigiendo lo que debemos de aprender. Y, Señor, danos entendimiento, Señor, para poder poner por obra lo que tú nos quieres decir, y que no sea solamente un conocimiento, sino que también podamos poner por obra lo que tú nos hablas. Te pido por la vida de mis hermanos, que seas tú con cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hemos visto cómo, esta es la segunda exhortación de esta carta, ¿no? De 5 exhortaciones que va a ser, que vamos a ver en esta carta. La primera la vimos del verso 1 al 4, que era el peligro de dejar a un lado la palabra, de descuidarla, de caer en pecado por el descuido de la palabra. Y en esta exhortación el autor de Hebreos nos va a hablar del peligro de la duda y de la incredulidad, ¿no? Que puede ser producida por la dureza del corazón. Pero bueno, ya eso ahorita lo iremos viendo. Primero, algunas cosas bien importantes que vemos en estos versículos del 1 al 6. Y vamos así, verso a verso. Dice: por tanto, hermanos, santos, participantes del llamamiento celestial, considera al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel. Le da 3 títulos el autor de Hebreos. Podríamos decir que a lo mejor podría pasar por tu mente que dio 2 títulos y una característica de su carácter, pero no, son 3 títulos, el cual es apóstol, sumo sacerdote y fiel, ¿no? Qué interesante, ¿no? Pero antes de darle estos títulos les dice: considera a apóstol, sumo sacerdote, fiel. Y me llama la atención que les diga esto, ¿no? Considera a Cristo Jesús, a Cristo Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, porque pienso yo que somos muy fáciles de desviarnos, de olvidarnos de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? De empezar a poner nuestra mirada en las cosas pasajeras de esta vida, en las cosas del hoy y el ahora, y olvidarnos de nuestra comunión con Dios, ¿no? Y estos días más me ha hecho pensar eso, ¿no? De que si para muchos su comunión con Dios dependía de una reunión dominical, y ahora que no hay nada que te obligue a ir a una reunión dominical, sino solamente levantarte, prender tu celular, tu computadora, tu Smart TV, qué sé yo, y prender la enseñanza, a lo mejor hasta ahora ya ni eso. y de vez en cuando dices: pues creo que era cristiano, yo alguna vez fui, ¿no? Y sabes qué importante es que consideres a Cristo Jesús, ¿no? Fíjate lo que le dice Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 2:8. Dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Fíjate, a un pastor se dice, ¿no? Un pastor le dice a otro pastor: acuérdate de Jesucristo.
Digo, ¿cómo le dices a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, ¿no? Cuando realmente estás hablando de un pastor, ¿no? A cargo de una iglesia, ¿cómo es que se habría de olvidar de Jesucristo? Pues sí, ¿por qué? Porque somos humanos y somos fáciles de olvidarnos de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual Pablo le dice a Timoteo, ¿sabes qué, Timoteo? Acuérdate de Jesucristo. Porque aun cuando dentro de esta función, el pastorado, puede ser que el pastor viva solamente de lo que va a enseñar y no viva de su comunión diaria con Dios, ¿no? Y ¿sabes qué? Qué terrible es eso. Por eso, tanto el autor de Hebreos como aquí Pablo nos dice, uno, considera a Cristo, y el otro, acuérdate de Jesucristo, ¿no? Entonces necesitamos estar recordando y considerando a nuestro Señor en todo lo que hacemos, en todo lo que vivimos, en cada momento, en cada segundo de nuestra vida. Necesitamos estar considerando a nuestro Señor Jesucristo. Y le da estos 3 títulos, el cual es un apóstol, que es un mensajero nada más, no como muchos el día de hoy se autodenominan apóstoles, ¿no? Y piensan que es una posición más no una función, cuando estas son funciones, no posiciones, y piensan que por su posición de apóstol ya pueden hacer lo que quieran, cuando pues no es así, ¿no? Pero bueno, ya no voy a meterme en ese tema. Pero este es simplemente apóstol, es mensajero, ¿no? Y lo que está diciendo este mensajero, ¿no? Al igual que los mensajeros que hubo en el pacto anterior, ahora tenemos a este mensajero, el cual es nuestro sumo sacerdote. Y te acuerdas, el sumo sacerdote era quien presentaba la ofrenda anual para expiación de los pecados. Era el único que tenía acceso al lugar santísimo. Y imagínate esto, este sumo sacerdote no nada más presenta la ofrenda, sino él mismo es la ofrenda, ¿no? O sea, qué extraordinario, ¿no? Imagínate esto, ¿no? Él llega y se presenta y como sumo sacerdote y entonces, ¿y cuál es la ofrenda? Yo soy la ofrenda, ¿no? A ver, examinemos a la ofrenda. Pues una ofrenda perfecta, que cumplía todos los requisitos que se necesitaban para la redención, para el pago de nuestros pecados, ¿no? Lo cual es extraordinario. Entonces es apóstol, ya 3 títulos, apóstol, sumo sacerdote y fiel. Tú podrás pensar, fiel no es un título, ¿no? Es una característica de su carácter, pero no, mira, Apocalipsis 19:11. Dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿Te das cuenta? Es un título, no es un nombre, fiel. Él es fiel y es verdadero. Esto está maravilloso porque definitivamente Dios es fiel. Nuestro Señor Jesucristo es fiel. ¿Y es fiel a qué? Pues a su palabra. Él es fiel en lo que Él dice, y lo que Él dice, Él lo hace. Fíjate lo que dice Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Preguntas retóricas. Y por supuesto que Él ha dicho y Él lo hará. Él habló y lo ejecutará. Él no es como tú y como yo, un hombre que miente y que luego se arrepiente, ¿no? De lo que dice o se desdice, ¿no? Y sabes que lo que Él dice, eso hace. Tú y yo estamos sujetos a circunstancias. Él no está sujeto a nada. Él simplemente lo dice y lo hace, ¿no? Solamente que lo hace cuando Él sabe que lo tiene que hacer, ¿no? Y hablando de su fidelidad y en esta idea de que Él es fiel a ¿qué? Pues a su palabra, para con nosotros, ¿no? Para con nosotros Él va a cumplir lo que Él dice. Ahora, ¿cómo saber lo que Él dice? ¿No? Y tal vez para muchos esta pregunta puede ser un poco absurda, pero definitivamente para otros es necesario decirlo. Dios es fiel a lo que Él dice en su palabra, no a lo que te digan otras personas que dicen que fue Dios, ¿no? Que dicen que dice, ¿no? Definitivamente lo único real y verdadero que Dios ha hablado está en su palabra. Fuera de eso, todo lo que te prometan puede ser mentira,
¿no? Todo lo que te prometa un hombre en nombre de Dios, ¿no? Un hombre en el nombre de Dios, pues definitivamente si no está en su palabra va a ser una mentira, ¿no? Por decir, si alguien te dice, Dios dice que te van a dar un carro, ¿no? Como a aquí en Semilla le dijeron. Bueno, no aquí en esta iglesia, sino en otra iglesia le dijeron que le iban a dar un carro. Y pues seguimos esperando el carro, ¿va? Definitivamente Dios no lo dijo, ¿no? O sea, Dios es fiel, ¿no? Desafortunadamente tenemos que pensar en esta idea, porque muchos le agarran. Porque mira, todas las promesas que Dios tiene, tienes que leerlas en su contexto. Tienes que leer el contexto de lo que viene en su promesa, en las promesas de Dios, aún en la Escritura, ¿no? Porque definitivamente tienes que entender si cumplía un propósito específico para ese momento, o si también tenía un propósito que se extendía hacia nosotros. Porque, híjole, simplemente deberíamos estar tranquilos con la promesa maravillosa que Dios ya cumplió, que es la redención de nuestros pecados, ¿no? Con eso deberíamos de tener más que suficiente. Desafortunadamente, tenemos la mirada tan puesta en las cosas de aquí, en el hoy y el ahora, diría el pastor Heriberto Hermosillo, en el Evangelio de Huicho Domínguez, salud, dinero y amor. Tenemos tan puesto nuestra mirada en esas tres cosas, en salud, dinero y amor, que le andamos arrebatando, decretando, declarando a Dios cosas muchas que ni siquiera Él ha dicho, ¿no? Y qué lamentable es eso. Cuando sabes que simplemente debemos estar contentos, como le dice Pablo a Timoteo, teniendo abrigo y sustento, con eso deberías de estar contento. Con eso deberíamos de estar contentos. Buena ganancia es la piedad acompañada del contentamiento. Pero le andamos rogando a Dios por cosas que, por nuestra felicidad momentánea y pasajera, entiéndaseme la idea, ¿no? Le queremos arrebatar a Dios, Señor, dame dinero. Híjole, cuando dice, busca el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te serán añadidas, hablando de el comer, vestir y del beber, ¿no? Vestir, beber y del comer, ¿no? Mateo 6, ahí búscalo y léelo. No está hablando, Dios no está prometiendo nada más que lo necesario. Los que nosotros andamos buscando otras cosas, está en nuestro corazón. Sin embargo, Dios promete el comer, vestir y el beber. Mira, te voy a dar una promesa, dicho lo anterior, porque desafortunadamente estamos tan clavados en esas cosas, pero dicho lo anterior, te voy a dar una promesa que el Señor nos ha dado, que se ha hecho extendida para nosotros. Juan 14, 18, dice, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros, ¿no? Esta definitivamente es una promesa que el Señor ha hecho extensiva a todos los que son creyentes de Él, a todos los que le han rendido su vida al señorío, a su voluntad al señorío de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y Él ha prometido que no nos va a dejar solos, lo cual simplemente esto debería de ser suficiente para que tú y yo seamos felices y pasemos esta vida con gozo, con felicidad. Solamente el hecho de saber que Dios está con nosotros en todo momento, eso sería suficiente. No tendríamos que andarle reclamando, decretando, en fin, ¿no? Pero vamos a leer el contexto, ¿no? Porque muchas de las promesas de Dios vienen acompañadas de una condición. Y este no es el caso. Este no está fuera de ese caso. O esta no es la excepción, ¿no? Es mejor dicho. Verso 15. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Qué es guardar sus mandamientos? Ya lo hemos visto en otras reuniones, pero lo voy a volver a reiterar. Guardar sus mandamientos no solamente es tener el libro ahí guardado y es que yo tengo guardada su palabra. No. Guardar sus mandamientos es venir a su palabra todos los días y ponerla por obra. Mateo 7. Ahí léelo y ahí podrás darte cuenta cómo habla del oír y hacer su palabra. Mateo 7. Si me amas, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Te das cuenta? Y si haces esto, si guardas mi palabra, dice el Señor, yo rogaré al Padre
y les dará otro consolador, ¿no? Comunión todos los días con el Señor, ¿no? Mi devocional, mi tiempo de oración, mi tiempo de lectura. Y te quiero dar un tip, un paréntesis, que esta semana reflexioné, que muchas veces tú y yo venimos a la palabra de Dios para leer un libro, ¿no? Como voy a ir a leer la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué? Deberíamos de quitarnos esa idea de la mente para poder pensar en que no vienes a leer un libro, vienes a tener comunión con Dios, vienes a ver qué es lo que Dios te está queriendo decir. Y eso ya toma una dimensión muy diferente a decir vengo a leer un libro. Porque si de por sí no tenemos el hábito de la lectura y luego dices voy a leer un libro, híjole, ya me da flojera. Pero cuando tú dices es que voy a ver qué es lo que el Señor tiene para decirme, y agarras su palabra y empiezas a meterte en ella y empiezas a escarbar, a profundizar, a ahondar, como dice ahí en Mateo 7, entonces toma otra dimensión, ¿no? Cierro el paréntesis. Dice, yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No les dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Te das cuenta cómo el contexto hace que cambie? Mira, muchas personas pueden decir, sin conocer a Dios, sin tener una comunión con Dios, sin ni siquiera haber tomado la decisión de rendirle su vida a Jesucristo, pueden decir, el Señor, basado en verso 18 de Juan 14, el Señor Jesucristo ha prometido no dejarnos huérfanos, ¿no? Y de ahí se toman un versículo fuera del contexto, ¿no? Sin embargo, efectivamente, Él ha prometido no dejar huérfanos a aquellos que tienen una comunión con Él, aquellos que le han rendido su vida, aquellos que han determinado sujetar su voluntad al señorío de Jesucristo. Entonces, todas las promesas o muchas de las promesas que Dios hace vienen acompañadas de una condición, ¿no? Pero Él es fiel, definitivamente Él es fiel. Y te dejo de tarea que pues busques promesas que el Señor ha hecho extensivas para nosotros y que pues las conversemos, ¿no? Ahí en las células, que las platiquemos y que podamos platicar acerca de las promesas que el Señor hace a través de su palabra a ti y a mí y que son extensivas, ¿no? Pero definitivamente quédate tranquilo y quédate feliz, contento con la promesa más grande y más maravillosa que el Señor nos ha dado, que es la redención y la salvación de nuestras almas. No necesitamos más, de verdad, no necesitamos más. Verso 2, vamos a continuar. El cual es fiel, al cual le constituyó como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa que él hizo. Ahora introduce el autor de Hebreos a otro personaje, ¿no? Además de los ángeles, ahora Moisés, ¿no? Y nos habla de cómo Moisés de alguna forma fue fiel en lo que él construyó, hablando de esta casa, ¿no? Que sería el tabernáculo, ¿no? Pero hace algunas anotaciones ahorita, mira, fíjate. Dice, porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que había de decir. Lo que está diciendo es que Moisés fue fiel en la construcción y en todo, prácticamente todo su servicio hacia Dios, desde que comienza allí en el monte Sinaí, cuando Dios le hace el llamamiento, hasta que introduce al pueblo de Israel a la tierra prometida. En todo ese periodo, pues Moisés fue fiel, definitivo, ¿no? Y fue un hombre temeroso y que amó al Señor. Pero específicamente en la construcción del tabernáculo, ¿no? Lo vimos hace algunas semanas cómo Moisés, de acuerdo a lo que Dios le mandó que hiciera, Moisés y el pueblo de Israel lo ejecutaron y Moisés supervisó toda la obra. Entonces Moisés fue fiel. Pero Dios al final es el que hizo todas las cosas, ¿no? Al final el que hace todas las cosas es el Señor. Él es el que trajo los recursos, Él es el que puso, tú te acuerdas, lo vimos, Él es el que puso en el corazón de los hombres sabiduría para
poder ejecutar y crear y enseñar, etcétera, etcétera, ¿no? Vimos cómo Dios hace todo esto a través de los hombres y a través específicamente de Moisés, que es lo que está diciendo el autor de Hebreos. Y dice esta frase en el verso 5 al final: para testimonio de lo que se habría de decir, o sea, para testimonio de lo que habría de suceder por medio de Jesucristo. Lo vimos como todo el tabernáculo tenía una representación clara de Jesucristo, ¿no? Era una representación exacta de nuestro Señor Jesucristo. Y digo, nos quedamos cortitos en todos los simbolismos que tenía el tabernáculo, que apuntaban a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y digo, nos quedamos cortos. Digo, mi limitación fue mucha para poder expresar todo lo que venía en ese maravilloso tabernáculo. Verso 6: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros. Entonces está hablando a Moisés como siervo, pero a Jesús como hijo, ¿no? Que hay diferencias en ello, ¿no? La cual casa somos nosotros. Ahora hace esta introducción que más adelante el autor de Hebreos la va a ampliar, pero ahorita hace mención de esta casa, la cual habría de morar en el Espíritu Santo, Dios, en toda su plenitud, en toda su deidad, ya no en ese tabernáculo hecho por manos de hombre, sino ahora en un tabernáculo maravilloso, extraordinario, que somos tú y yo, ¿no? Eso está así de wow, me vuela la cabeza, porque digo, yo no he podido entender cómo es que el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos, de la tierra, el Alfa y el Omega, el que no tiene principio y fin, en toda su deidad, en todo su esplendor, ha decidido morar en seres tan imperfectos como yo, como tú. En Hechos 3 vimos cómo este Espíritu Santo habría de venir con poder, y no con poder para hacer carismas, ¿no? Como muchos piensan, sino con poder, con este dínamos, para que entonces nosotros fuéramos testigos, ¿no? El Señor lo dijo: y vendrán y recibiréis poder, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta el último de la tierra. No para expresar carismas, sino para que tú y yo habláramos con denuedo. Entonces, esas funciones son las que el Espíritu Santo cumple en la vida del creyente, y eso está maravilloso y extraordinario, ¿no? Además de que es nuestro compañero, nuestro acompañante, ¿no? Dios mismo morando en nosotros, ¿no? Lo vimos ahorita ahí en Juan 14, ¿no? Como el Señor dice, yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con vosotros. Y dice, porque morará con vosotros y estará en vosotros, ¿no? Ahí en Juan 14, el verso 17. O sea, son promesas extraordinarias que el Señor ha hecho, y Él es fiel para cumplirlas. Ya lo leímos, ¿no? Entonces, dicho esto, ¿no? Que consideres al Señor, a este apóstol, sumo sacerdote, que es fiel, que está sobre Moisés, y que aún ha hecho que por medio de lo que él hizo, pues ahora tú y yo seamos morada del Dios viviente. Consideres lo siguiente, ¿no? Verso 7, fíjate. Dice, por lo cual, o sea, después de haber hecho esta gran reflexión, que mis palabras se quedan cortitas, mis palabras son... estoy tan limitado para poder expresar lo que bien dice el autor de Hebreos y el Señor nos quiere expresar. Por lo cual, vamos a ver 3 consideraciones, ¿no? De las cuales el autor de Hebreos nos da aquí. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me provocaron, y vinieron mis obras, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté con esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Está haciendo referencia al Salmo 95. Dijo, hay tanto que reflexionar en ello, de verdad. Pero
la reflexión que quisiera que tú y yo tocáramos en esta mañana es que consideráramos la amenaza que tenemos al descuidar nuestra comunión y en el cómo venimos a nuestra comunión con Él. Fíjate lo que dice Lucas 11:46. El Señor les está diciendo a los fariseos y les dice: ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Parte de endurecer el corazón, o de nosotros endurecer, cuando tú y yo venimos a la palabra de Dios, hay varias actitudes, pero creo yo que hay dos fundamentales. Cuando tú y yo venimos para ver qué es lo que el Señor me tiene que decir, o cuando tú y yo venimos a la palabra del Señor para ver qué es lo que el Señor me tiene que decir para que yo le diga a los demás, ¿no? O qué es lo que el Señor le tiene que decir a los demás y no me tiene que decir a mí. Esa es una actitud farisea. Y sabes que esa Dios la condena. Ahorita lo leímos. Dice: intérpretes de la ley que cargan a los hombres con cargas que ni ustedes mismos pueden llevar. Es más, ni siquiera están dispuestos a tocarlas con un dedo. Fíjate cómo dice, ¿no? Y sabes que tenemos que entender que todo lo contrario, ¿no? Segunda de Timoteo 3:16-17 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que pero de manera personal, el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No es para que, entonces, ¿cómo le hago para echarle carga a mis hermanos, no? Como dice el Señor en otro pasaje, pues quítate la viga del ojo para que entonces puedas ayudarle con la paja a tu hermano, ¿no? Eso no nos exime de nuestra responsabilidad de ayudar a nuestros hermanos y de exhortar. Ahorita lo vamos a decir, pero definitivamente el corazón fariseo va a endurecer. Cuando tú y yo venimos con un corazón fariseo, eso te va a endurecer, porque vas a tener una actitud crítica hacia los demás y no una actitud de negación, de aprender, de ver qué es lo que el Señor tiene que decirte. Mira, fíjate lo que dice Efesios 4:17-22. Vamos a desmenuzar un poquito más esta idea del corazón endurecido. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan, observa esta característica, en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron con lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad la habéis oído y si habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. No lo vamos a este texto a desmenuzar todo, pero la idea de la dureza del corazón, sí, fíjate, da algunas características, las cuales son consecuencia del corazón endurecido. Dice que andan en la vanidad de su mente, ¿no? Guiados con sus propios pensamientos carnales, girando alrededor de sí mismos. ¿Cómo yo ser feliz, no? ¿Qué tengo que hacer para mi felicidad? Y pues pensando solamente en la vanidad de tu mente, pensando en la vanidad, en las cosas vanas que mi mente produce. Dice en Jeremías: el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Un error que tú y yo nos dejemos llevar por la vanidad de nuestra mente, por nuestros pensamientos, por nuestro corazón. Ese es un error cuando debemos de ser guiados por la palabra de Dios. Por eso el Señor, lo vimos la semana pasada y la antepasada y lo vamos a seguir viendo hasta que estemos delante del Señor, y no me cansaré de decirlo. Por eso el hecho de meditar en la palabra de día y de noche, como Josué 1:8, como el Salmo 1 dice, como el Salmo 119, de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche, no me apartaré de tu palabra. Porque sabes que somos bien fáciles de que nuestra mente se deje llevar y seducir por las cosas vanas que no sirven, que no trascienden a la eternidad. Por eso es que tú y yo tenemos que tener cuidado de nuestros pensamientos, cuidado de cómo nos estamos alimentando espiritualmente, para que entonces podamos vivir de acuerdo a lo que
nos alimentamos, que es su palabra, ¿no? Pero si te estás alimentando de la televisión, de la novela, del consejo de los malos, de tu propio consejo, pues entonces vas a vivir y ejecutar toda tu vida de acuerdo a eso, ¿no? Dice que andan conforme a la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Fíjate, son personas que no entienden, pero que también no quieren entender. No quieren atender a lo que Dios les dice. No solamente no entienden, sino ellos mismos han tomado la decisión de no querer entender. De entender solamente valga la redundancia, de entender lo que quieren entender y no lo que Dios les quiere decir. Por eso es que andan con un entendimiento entenebrecido. Tercera característica, ajenos de la vida de Dios. O sea, completamente viviendo esta vida sin considerar a Dios, sin pensar en Dios, sin pensar en todo lo maravilloso, los planes que Dios tiene para ti y para mí. Y simplemente pensando en sí mismos, pensando en cómo producir, cómo hacer dinero, cómo ser feliz, cómo tener buena salud, y no pensando en que todo eso está bajo la jurisdicción de Dios, sin pensar en eso. Y mira, yo me he topado con gente que me ha dicho, es que me fue bien porque yo lo hice, no porque Dios me ayudó, porque yo lo hice. Y yo, híjole, no sabes lo que estás diciendo, no sabes lo que estás pensando. Sabes que definitivamente todas esas cosas vienen de Dios. Si Dios te da un trabajo bien remunerado, viene de Dios. Si Dios te da la capacidad para hacer algo, viene de Dios. Mira, yo soy diseñador gráfico por la gracia de Dios, definitivamente. Yo no me considero muy creativo, ¿no? Yo, si me pones un diseño, lo puedo reproducir, pero si me dices hazlo de la nada, híjole, ya empiezo a sufrir. Y ¿sabes qué? Que definitivamente eso es esa pues por decir capacidad de manejar esos programas vienen de Dios. No tuve escuela para aprender eso, y eso viene de Dios. Definitivamente es Dios el que lo da, no viene de mí, ¿no? Y Dios es el que da las capacidades. Él es maravilloso para darnos estas cosas, ¿no? Entonces, no hay nada que en esta vida vivamos que no venga de Él. Sin embargo, tú y yo podemos hacerlo a un lado, ¿no? Pensando en eso, en vivir para ti nada más, vivir para mí, sin considerar a Dios, ajenos de la vida de Dios. Y luego dice, perdieron toda sensibilidad, ¿no? Por la dureza de su corazón. Pero ya hay un corazón endurecido en donde ya no sientes sensibilidad por el pecado, ya no te duele pecar, ya no sientes dolor en el momento que cometes un pecado, en el momento que miras a una mujer, la codicias en tu corazón, ya no hay dolor, ya no te pesa, pero ya no ni siquiera consideras el que Dios te está viendo, el Dios que me ve, el Dios que está en todo lo que haces, en todo lo que hacemos, este Dios maravilloso que sabe hasta tus pensamientos, pero sabes que vives tan ajeno a la vida de Dios, tan ajeno de Dios, que ya se perdió toda la sensibilidad. Y sabes que este es un camino, es un proceso. No vamos a llegar a esta insensibilidad de un momento a otro. Vamos a llegar pasando por un camino, viniendo a la Escritura con un corazón crítico, viniendo a la Escritura con un corazón de juzgar, de ver qué me tiene que decir, hasta un corazón retador. Y vas en una línea descendente en donde empiezas a caminar en la vanidad de tu mente, teniendo un entendimiento entenebrecido, no claro, llegas a decir no entiendo nada, no me interesa, cuando sabes que mira, hay muchas cosas de la Biblia que yo no entiendo, que yo no comprendo, pero sabes que no me detengo en eso, sino en lo que Él por su gracia y su misericordia puedo entender, es en donde yo me enfoco, ¿no? Y sabes que mira, el 99% de la palabra es sencilla, ¿no? Realmente son muy pocos los temas que dices, caray, no le alcanzo a entender. Pero la palabra del Señor es práctica, sencilla, en donde cualquier persona puede poner en práctica los estatutos y mandatos. Claro, si tú no le has rendido tu vida al Señor, pues te va a ser difícil, ¿no? El
Si te dan una mejilla, pues pon la otra. Pues eso no es para todos. Eso solamente es para los que han decidido rendirle su vida al Señor. Porque para los que no es, me das, pues te la regreso, ¿no? Me la pagas. Y para los que le han rendido su vida al Señor es, me das en una mejilla, pongo la otra, ¿no? Y para muchos eso es una tontería. ¿Por qué digo ese ejemplo? Porque para muchos eso es ser tonto. ¿Sabes qué? Para el Señor es una virtud, ¿no? Pero bueno, ya cada quien le dará el enfoque que quiera darle, ¿no? Para nosotros debe de ser una virtud, ¿no? En otras palabras, insensibilidad o el corazón endurecido significa esto: desobedecer a lo que el Señor te pide que hagas, justificar una conducta pecaminosa, estar justificando tu pecado. No, es que tú no sabes lo que yo estoy pasando, qué sé yo, ¿no? 1000 justificaciones. Rechazo a la reprensión de parte de otros, ¿no? Si alguien viene y te exhorta, te endureces y dices, no me interesa. Fíjate, quiero hacer un paréntesis también. El servir para servirte y toparte con dificultades en el servicio te puede endurecer. ¿Por qué? Porque tú vienes para servirte, para tú entonces que te vean cómo eres. Y entonces cómo eres un buen servidor, ¿no? Y entonces nadie te dice, oye, qué bien lo hiciste, gracias por tu chamba, ¿no? Te endureces. Nadie me dijo gracias, nadie me dijo qué bien lo hice. ¿Sabes qué? Pues hazlo para el Señor, no para ti. No lo hagas para que ser visto por los demás, hazlo para el Señor, sírvele al Señor, no a los demás. Mira, bueno, ya, en fin, estas cosas van endureciendo el corazón, ¿no? Obsesión por las cosas de este mundo, ¿no? Terrenales, pasajeras. Poco interés por los asuntos espirituales, poco interés por la lectura de la palabra y la oración, negligencia para reunirse con otros creyentes, ¿no? Todas estas cosas son el resultado de un corazón endurecido. Mira, también ha habido muchas personas que me dicen, oye, es que yo me lastimaron tanto que yo por eso no voy a la iglesia. Pues entonces, ¿a qué ibas a la iglesia? Pues, o sea, a ver a los demás. Definitivamente donde habemos seres humanos vamos a tener problemas, ¿no? Somos diferentes, pensamos diferente. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Perdonarnos y seguir adelante. Perdonar, seguir adelante, perdonar, seguir adelante. Perdonar, seguir adelante, perdonar. ¿Cuántas veces tienes que perdonar a tu hermano? Las veces que sean necesarias. 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 ¿Por qué lo repito? Porque necesitamos repetirlo, ¿no? Entonces, primer consideración, considera cómo vienes a tu comunión con Dios, tanto personal como en la iglesia. ¿Vienes para ver qué es lo que te dicen para los demás o vienes para ver qué es lo que Dios te quiere enseñar? ¿Qué es lo que tú necesitas aplicar en tu vida? ¿Qué es lo que yo necesito aplicar en mi vida? Esa es la primera consideración. La segunda consideración, verso 12 y 13, dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, porque ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Fíjate, bueno, aquí vienen varias consideraciones, pero varias reflexiones. La primera dice que consideremos el hecho de nuestra responsabilidad con los demás. Fíjate, dice antes exhortarnos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Es tu responsabilidad y mi responsabilidad cuidar de mis hermanos. El Señor Jesús, unos días antes de ser crucificado, le lavó los pies a sus discípulos. Y Pedro le dijo: Señor, no me laves los pies, yo déjame lavarte los pies. Y el Señor le dice: Pedro, es necesario que esto suceda, porque si no, entonces no tienes parte conmigo. Y entonces Pedro le dice: no me laves los pies, lávame todo, Señor. Y el Señor le dice: tranquilo, no quiero nada más los pies. Y le lava los pies. Y entonces le dice: lo que yo hago hoy no lo entienden, pero lo entenderán. Y hagan esto los unos a los otros. ¿Qué es lo que está diciendo?
que necesitamos de nuestros hermanos, necesitamos del cuerpo de Cristo para poder ser exhortados. La actitud correcta para recibir una exhortación es guardar silencio, orar, ponerlo en manos de Dios, y si tienes que exponer tu punto de vista, por supuesto que exponer tu punto de vista, pero definitivamente es orar, ponerlo delante de Dios con un corazón humilde, dispuesto a escuchar lo que otros tienen que decir, ¿no? Y pues definitivamente muchas de esas veces Dios tiene algo que decirnos. Si no es que la mayoría de las veces Dios tendrá que decirnos. Dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando veis que el día se acerca. Tenemos que estarnos exhortándonos, congregándonos. Necesario el tema de las células. De verdad necesario que te metas a la célula ahorita de manera virtual. Pero digo yo, si de manera virtual no lo haces, imagínate físicamente, pues va a ser menos, ¿no? Lamentable, pero bueno, necesitamos conectarnos a las células, por lo menos en estos momentos. Además de mensajearte, de estar en contacto con tus hermanos, de que nos platiques cómo estás, si necesitas algo, en qué podemos orar, etcétera, etcétera. Esa es parte de la función del cuerpo de Cristo. Dice Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Todas estas exhortaciones, si tú tienes una exhortación hacia un hermano, tiene que estar perfectamente sazonada con el amor. Si no hay amor de por medio, no hables. Si detrás de esa exhortación no hay amor, mejor no lo hagas. Dice, creo que fue el pastor Paul Washer, que antes de exhortar a un hermano tienes que orar hasta que llores por él. Ya una vez que oraste por él y lloraste por él y te dolió en el corazón por su vida, entonces ahora sí puedes exhortarlo. De otra forma, mejor no digas nada y mejor ora por él, ¿no? Pero es necesario el exhortarnos, el acompañarnos, como dice aquí, ¿no? Edificarnos en amor, ¿no? Pero fíjate cómo otro punto que podemos observar, dice, antes exhortad los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Sabes qué? Que muchas veces el pecado nos va a alejar de nuestra comunión con Dios y nos va a alejar de la iglesia. El pecado nos va a alejar de nuestra comunión con Dios y nos va a alejar de la iglesia. Y sabes que si alguien en ese momento viene y te dice, hermano, necesitas regresar a la iglesia, necesitas buscar al Señor, necesitas arrepentirte, te lo digo, si todavía no lo pasas, yo alguna vez lo pasé y sabes qué hermoso es que pueda venir alguien a amarte, consolarte, ayudarte, escucharte, caminar contigo, orar por ti y encaminarte nuevamente a la iglesia. Yo lo pasé y sabes qué fue padrísimo, que no solo una persona, varias personas me ayudaron caminando, no juzgándome, sí exhortándome a apartarme del pecado, me encaminaron nuevamente a la iglesia. Y eso fue maravilloso, lo cual será para mí, esas personas están en mi corazón para toda la vida, para toda la vida, definitivamente. Otro día con un cafecito, unas donitas, te platicaré el chisme completo. La tercera consideración. Verso 14 al 19. Dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? O sea, los que Dios liberó. O sea, ¿quiénes fueron los que lo provocaron? ¿Quiénes fueron los que no retuvieron firme su confianza que tuvieron al principio, así hasta el final? ¿No fueron los que lo provocaron? Está hablando del pueblo de Israel, de los
de los que salieron de la esclavitud de Egipto, los que, fíjate cómo dice, los que oyeron, los que habiendo oído y después liberó, ¿no? O libró de la esclavitud del faraón, o sea, oyeron, los liberó, ¿no? ¿Y quiénes? Verso 17. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? No fue con los, fíjate, ¿con quiénes fueron? Con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y quienes juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que le obedecieran, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. 3 características de aquellos que en un principio creyeron, que oyeron, fueron liberados, ¿no? Pero en un principio tuvieron una fe, por así decirlo, pero después ya se desinfló. Me recuerda la parábola del sembrador, ¿no? Digo, otro día la estudiaremos. Vamos a enfocarnos aquí. La tercera consideración es, consideremos cómo vivimos. Considera tu vida. Considera qué estás haciendo todos los días. Considera apartarte del pecado. Fíjate, 3 características que da. Pecaron, desobedecieron, incrédulos. Fueron las 3 características que los llevó a no entrar a su reposo, a no entrar al reposo de Dios. Y sabes qué, como te decía hace un momento, el pecado te va a apartar de tu comunión con Dios y el pecado te va a apartar de la iglesia. Creo yo que a Dios no le espanta nuestro pecado porque sabe que somos carne y que los designios de nuestro corazón son de continuo al mal. ¿Sabes qué es lo que le preocupa al Señor? El efecto del pecado, el veneno que viene detrás del pecado. ¿Sabes cuál es el veneno que viene detrás del pecado? El apartarnos, el endurecernos, el hacer un corazón endurecido que después ya pecas y no tienes temor de Dios y se te olvida el hecho, la necesidad de estar constantemente pidiendo perdón, arrepintiéndote, apartándote del pecado. Y sabes que es lamentable, ¿no? Y mira, te quiero decir, como te decía hace un momento, son pasitos. Nunca vas a llegar del punto A a la Z sin pasar por todo el abecedario. Necesitamos pasar por el abecedario para llegar a la Z. Y así es como tú y yo necesitamos caminar, así como caminamos en esta vida maravillosa que es en Cristo Jesús. Y caminamos y es una vida de persistencia. Una vida no es una carrera de velocidad, sino una carrera de permanecer, de persistir. Así lo mismo sucede en el camino hacia el pecado. Es un camino en donde te vas a topar con varias oportunidades de decir no. Pero si te la brincas, puede ser que más adelante te topes con otra oportunidad de decir no. Pero va a llegar un momento en el que vas a terminar lejos de tu comunión con Dios, pecando, y lejos de tu comunión con la iglesia. Fíjate lo que dice Hebreos 10:26, con esto terminamos. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciese afrenta al Espíritu de gracia? No, hombre. Ya estudiaremos estos pasajes cuando lleguemos a Hebreos 10, si Dios quiere. Pero, híjole, definitivamente tenemos... Mira, quiero decirte algo. Más, ¿no? De todo lo que ya dije. Preocúpate por tu comunión con Dios. Como lo leíamos en el capítulo 2 del verso 1 al 4. Preocúpate por tu comunión con Dios. Camina en tu comunión con Dios todos los días.
en venir todos los días con un corazón contrito y humillado. Ven ante la palabra del Señor con una actitud correcta de qué es lo que el Señor me tiene que decir. No endurezcas tu corazón para que entonces no caigas en esto. Porque te digo, es paso 1, paso 2, paso 3. No es paso 0, 3. No, paso 1, endurecer el corazón. Paso 2, pecar. Paso 3, incredulidad. Desobediencia e incredulidad, ¿no? Son pasitos, ¿no? Ven ante el Señor para ver qué es lo que Él te tiene que decir. A tu comunión diaria. 3 consideraciones que nos dio, ¿no? La primera, considera tu comunión con Dios, la amenaza que hay en la comunión con Dios. La segunda, tu responsabilidad con tus hermanos. Y la tercera, pues tu vida, ¿no? ¿Qué tan, cómo te lo puedo decir, ¿no? ¿Qué tanto te gusta andar caminando en la línea, cerca de la línea del pecado, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿no? Pues viendo a las chicas, ¿no? Viendo a las mujeres, viendo a la secretaria, codiciándola. Pues cada vez estás más cerca. Cada vez, si no es que ya estás empezando, ya cada vez estás más cerca en culminar el pecado, ¿no? Entonces, en fin, es la idea. Espero haberme dado a entender. Definitivamente son 3 consideraciones que después de haber pensado en lo que el Señor maravillosamente ha hecho por nosotros, pues considera tu comunión con Dios, cómo es tu comunión con Dios, cómo estás viviendo en tu comunión diaria con Dios. En consecuencia de eso, considera tu comunión con tus hermanos y considera tu vida diaria. ¿Cómo estás viviendo? Si realmente estás viniendo al Señor, dice que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Pero el que permanece en ellos y el que no los confiesa y que no se aparta, pues no alcanza la misericordia. En fin, pues hermanos, sigamos meditando en la palabra, síguete conectando en tu célula y pues pidamos al Señor que nos ayude, ¿no? Nos ayude a tener una comunión correcta con Él y con su palabra y con nuestros hermanos. ¿Sale? Señor, te damos gracias, Dios, por tu palabra bendita. Gracias, Señor, por lo que tú nos enseñas. Te pido, Dios, que nos ayudes a tener una comunión correcta contigo, a venir con un corazón contrito y humillado delante de ti, a no venir con un corazón de soberbia, con un corazón sabelotodo, sino venir con un corazón dispuestos a seguir bebiendo de la fuente que eres tú. Con la misma sed y hambre que cuando comenzamos, no con una fe que pues engañosa, buscando mostrar apariencias, sino con una fe sencilla, reconociendo que te necesitamos, reconociendo que te necesito, reconociendo que soy un pecador y que no puedo vivir la vida sin ti. Y también, Señor, ayúdanos a tener una comunión unos con otros, sazonado con el amor, reconociendo, poniendo como base el amor, poniendo como fundamento el amor, para que entonces podamos edificarnos mutuamente, podamos crecer en la edificación mutua, no viendo los defectos del otro, no viendo el carácter de los demás, sino viendo, Señor, el amor que tú nos tienes y que de esa manera podamos amarnos unos a otros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a apartarnos del pecado. Ayúdanos, Señor, a ver nuestra mirada con cuidado, de andar con cuidado, sobre todo en una comunión contigo y que como consecuencia de ello vivamos apartados del pecado. Ayúdanos, Señor, a poner atención porque sabemos que el enemigo anda como león rugiente alrededor de nosotros buscando a quien devorar. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero hacer una aclaración. No estoy queriendo decir que tengas cuidado del pecado y el pecado. No, disfruta de tu comunión con Dios. Dice resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros. Ten tu comunión con Dios todos los días y en medida que permanezcas en esta comunión extraordinaria con el Señor, con una comunión genuina, sencilla, real, transparente, en medida que tú y yo nos apartaremos. Y si te empiezas a acercar al pecado, pues considera todo esto. Considera quién es el Señor, considera cuánto te ama, considera a tus hermanos,
¿no? Considera no solamente que tú puedes ser el que exhorta, sino también el exhortado, ¿verdad? Esas son las dos consideraciones, ¿no? Que tú puedes definitivamente ser el exhortado y también puedes ser el que exhorta, ¿no? Esas dos, y después eso va a dar como resultado el que tú y yo vivamos lejos del pecado, que tú y yo vivamos lejos y no caigamos en lo que dice aquí Hebreos, ¿no? En este tema de endurecer el corazón, en provocar al Señor, en caer en el pecado y pues desde luego en la incredulidad, ¿no? En la desobediencia y en la incredulidad. Porque, como leíamos en Hebreos 10:26, una vez habiendo conocido esto, pues, ¿qué te digo? No queda más que una dice, fíjate, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios. ¿Sale? Pues, que Dios te bendiga. Soy